Estimados amigos, el próximo domingo, 6 de julio, tenemos una cita muy importante con México. Se trata de definir qué tipo de país queremos para nuestros hijos. Somos la única nación en el mundo que lleva 67 años ya gobernada por un solo partido político, gobernada por el PRI. ¿Y cuál es el saldo de estos 67 años? Que 15% de las familias de México no tienen agua potable, que el 40% de los mexicanos no tienen drenaje, que el 11% de los adultos no saben leer ni escribir. Tan solo en los últimos 26 años pasamos de tener una deuda de 4.200 millones de dólares a deberle al mundo más de 100.000 millones de dólares. Es decir, el PRI nos ha hecho el país más endeudado del mundo en términos de cada uno de sus habitantes. 1 de cada 3 niños está desnutrido. Y esto ha sido fruto en gran parte de la corrupción, la impunidad y la ineficiencia de los gobiernos priistas. Tan solo con la fortuna que Antonio Lozano Gracia le detectó a Raúl Salinas de Gortari al meterlo a la cárcel, hubiera sido posible darle un vaso de leche todos los días durante un año a esos 7 millones de niños mexicanos desnutridos. Esto no puede seguir así. Tenemos que cambiarlo, y cambiarlo en paz, cambiarlo en orden, cambiarlo sin violencia. Tenemos alternativas. Una alternativa es muy sencilla: que vayas a la casilla el próximo domingo y cruces el círculo azul y blanco del PAN. Con ello vas a estar eligiendo por primera vez en mucho tiempo a diputados que te representen a ti y no que representen al presidente. Esto es muy importante porque solo así habrá diputados que vigilen las cuentas públicas que antes no se vigilaban bien, que eviten que nuestro país sea un país tan endeudado, que eviten también que todo se concentre en la Ciudad de México y que hagan que tu dinero se vaya a donde tú vives, a tu ranchería, a tu municipio, a tu barrio, para que lo gaste la autoridad municipal en lo que más necesitas, en agua potable, en drenaje, en policía que te dé seguridad, en parques y jardines, en áreas verdes, en el mantenimiento de la escuela de tus hijos, etc. Hay muchas cosas que podemos ganar con algo tan sencillo como votar por el PAN. Por supuesto, quienes se han beneficiado de este México adolorido, quienes se han beneficiado de la corrupción durante tantos años, quienes tienen miedo de perder todo lo que te han quitado, están inventando muchas cosas falsas sobre el PAN. No les hagas caso. El PAN es un partido que quiere que la educación pública se fortalezca, que llegue a más mexicanos. El PAN es un partido que quiere que los derechos de los trabajadores verdaderamente se respeten y no se siga manipulando por centrales de trabajadores que solo buscan su sumisión al PRI. El PAN quiere un país que no sea como este que durante los últimos años ha hecho que el trabajador pierda las 2/3 partes de su poder adquisitivo, es decir, que hoy solo puede comprar la 1/3 parte de lo que podía comprar en 1970. Este 6 de julio debemos de tener el valor de imaginar un país diferente. Yo como mexicano me niego a admitir que el nuestro sea un país perdedor. Perdedor en economía, perdedor en política, perdedor en casi todo. Por el contrario, yo sé que hay un México donde puede haber educación accesible para la mayor parte de la población, para todos los jóvenes. Un México donde podamos dedicarnos a trabajar en paz y donde la gente más pobre, especialmente la que vive en el campo, no tenga que ir a buscar a Estados Unidos el sustento que no encuentra aquí. Un México donde podamos convivir en paz y donde sintamos respeto y no el miedo que ahora sentimos cuando vemos a la policía. Un México, en pocas palabras, a la altura de los mexicanos. Ese es el México que queremos ver. Este es el México que queremos construir. Este es el instrumento con el que tú puedes marcar el destino de México. Por la seguridad de nuestros hijos. Por los empleos que todos necesitamos. Por un país más justo. Ahora sí, marca con una cruz el México que quieres ver.
Estimados amigos, somos el único país que en el mundo ha sido gobernado durante 67 años por un solo partido político. El saldo de los gobiernos priistas es 15% de mexicanos sin agua potable, 40% de familias sin drenaje, 11% de los adultos no saben leer ni escribir, 40 millones de mexicanos viven en la miseria y 17 millones en la miseria extrema. En los últimos 26 años, el PRI nos convirtió en el país con más deuda externa por cada uno de sus habitantes en todo el mundo. Esto no puede seguir así. México no merece gobiernos marcados por la deshonestidad, la corrupción y la ineficiencia. Tan solo con lo que Antonio Lozano descubrió de fortuna a Raúl Salinas de Gortari al meterlo a la cárcel, hubiera sido posible darle un vaso de leche durante un año a los 7 millones de niños que viven en la desnutrición en México. Este domingo tenemos una cita fundamental con el futuro. Se trata de imaginar un país a la medida de los mexicanos. Un país donde la educación alcance al mayor número de los nuestros y donde podamos encontrar trabajo aquí en nuestra tierra. Un país que restaure su medio ambiente. Un país que en el futuro se sienta orgulloso no solo de sí mismo, sino también de sus gobiernos. Por eso, este 6 de julio, vota por el cambio, vota por el PAN, por el México que todos queremos ver. Este es el instrumento con el que tú puedes marcar el destino de México. Por la seguridad de nuestros hijos. Por los empleos que todos necesitamos.